Como hemos venido hablando en 3 domingos anteriores, estamos en la maravillosa carta de Pablo a Filemón. Es una epístola muy corta, ¿cierto? Solamente 25 versículos. Pero es una carta tan explosiva a nuestras vidas. Nos ha hablado tanto a nuestras vidas. Nos ha demostrado el poder del Evangelio a través de la acción del perdón. Sin mencionar ni una sola vez la palabra del perdón, eso es lo que nos muestra esta carta. El perdonarnos unos con otros. Es una lección viva sobre el perdón. Y nos las enseña con elementos esenciales y muy prácticos para nosotros. Como dije, es una carta escrita de Pablo a Filemón para que perdone a su esclavo Onésimo, para que lo acepte de nuevo como uno que es igual a él. Este esclavo Onésimo, este fugitivo, había huido de su dueño y se hizo creyente bajo la predicación del apóstol Pablo. Y ahora tanto Filemón como Onésimo ahora son, bajo la gracia de Dios, bajo la misericordia de Dios, ahora son hermanos en Cristo. Eso los ha hecho socios bajo la nueva humanidad, bajo la nueva identidad de lo que hizo Cristo en sus vidas. Ahora son creyentes, ahora son hermanos en la fe. Cristo, hermano, lo es todo para estos dos nuevos creyentes. Pablo nos ha ayudado a ver y a identificar el tipo de virtud que uno debe tener para perdonar en los versículos capítulos 4 al 7. Indicamos que si usted va a tener la virtud de un corazón que perdona, usted va a tener una preocupación por el Señor. Va a tener una preocupación por las personas, por su hermano. Usted ahora va a tener una preocupación por la comunión. Usted, hermano, ahora va a tener una preocupación por el conocimiento de la palabra de Dios. Una preocupación por la gloria de Cristo para darle gloria a Él. Y una preocupación por el servicio a los demás. Esas son las virtudes de un corazón que perdona. Pero después, Pablo también nos enseñó no solo la virtud de un corazón que perdona, sino también la acción de uno que perdona. ¿Cuáles fueron las acciones? ¿Cuáles son las acciones de un corazón perdonador? Señalamos que hay 3 acciones de un corazón perdonador. Un corazón perdonador, hermanos, recibe a la persona, la acepta de nuevo a su vida. Un corazón perdonador restaura a la persona, es decir, la coloca de nuevo en el lugar que estaba. Y en tercer lugar, un corazón perdonador restituye a la persona, es decir, cancela su deuda por completo. No se acuerda más de esa ofensa. Eso lo vimos en el sermón pasado. Eso lo vimos del capítulo 8 al capítulo 20. Y ahora llegamos a los versículos finales de esta carta. Y estos versículos finales, hermanos, nos presentan los motivos para el perdón. Los motivos para el perdón. ¿Por qué perdonar? ¿Cuál es la motivación interna que nos lleva y nos motiva al perdón? Eso lo vamos a ver de los capítulos 21 al 25. Así que vamos a leerlos, capítulo 21 al 25. Y dice el apóstol Pablo a Filemón: te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Versículo 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores.
Versículo 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén, mis hermanos. Y esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué nos motiva a perdonar? ¿Qué nos motiva a perdonar? Aunque en los versículos anteriores vimos un poco el por qué Filemón debía perdonar a Onésimo, ¿cierto? Onésimo había mostrado arrepentimiento, ¿verdad que sí? Onésimo estaba al frente de Onésimo con la carta en sus manos. Filemón debía perdonar a Onésimo debido a su transformación por el Evangelio, debido a que Onésimo no era el mismo como se fue. Él seguía siendo un esclavo, pero ahora era más que eso. Ahora era un hermano en Cristo, hermanos, y eso era suficiente, como dijimos, para que Filemón perdonara a Onésimo. Pero no solo debemos ver lo que hizo el ofensor o lo que deja de hacer el ofensor, sino lo que el ofendido debe hacer ahora para perdonar. ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué lo impulsa? ¿Qué lo motiva a perdonar? En otras palabras, hermanos, ¿qué debe reconocer en su vida para hacerlo? Eso es lo que vamos a ver en estos últimos versículos de esta carta. 4 motivos que impulsa a cada creyente a perdonar. Y el primer motivo es la obediencia a Dios. Ese es el primer motivo. El segundo motivo es la responsabilidad espiritual. El tercer motivo es que somos parte de una comunión de creyentes. Y el cuarto motivo es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. 4 motivos del por qué debemos perdonar. Y en primer lugar, mis queridos hermanos, vamos a ver entonces la obediencia. Ese es el primer motivo para perdonar, la obediencia a Dios. Es decir, Filemón es llamado a ser obediente. Versículo 21. Dice el apóstol Pablo: te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. Anteriormente, en el versículo 20, Pablo le dice que confortara su corazón. Era un verdadero gozo para Pablo que Filemón perdonara, porque ese es el andar verdadero de un hijo de Dios, amándose unos con otros. Y él ahora dice aquí: confío, Filemón, en tu obediencia. Sé pues obediente, obedece a tu Dios. Vean esto, hermanos. Filemón dice: te he escrito confiado. Pero Pablo dice: te he escrito confiado. Pablo todavía tiene la pluma en su mano, hermanos. Él mismo está escribiendo esto, lo que está diciendo aquí. Él no ha soltado la pluma. Es decir, estas últimas palabras las escribió el mismo apóstol, no se las dictó a nadie. Él mismo lo hizo. Pablo dice: Filemón, tengo confianza en tu obediencia. Él de nuevo, Pablo muy astutamente toca otra vez el corazón de Filemón y lo lleva a la necesidad de obedecer a su Dios. Pablo, hermanos, no está hablando de ser obediente a él, de que Filemón lo obedezca a él, no. Si ustedes recuerdan, él ya quitó su autoridad. En el versículo 8, él quita su autoridad. Él dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, él dice: más bien te suplico que lo hagas por amor. Te pido, te ruego que lo hagas por amor. Él quita la autoridad en el versículo 8. Entonces Pablo no le manda a Filemón, sino más bien le está diciendo: Filemón, sé que tú obedecerás al Señor en esto. Estoy confiado de que lo harás. ¿Y por qué? Porque confiaba que Filemón era un hombre piadoso, hermanos. Él ya había mostrado sus características desde el capítulo 4 al capítulo 7. Él tiene confianza de que él actuará de una manera adecuada.
la de obedecer el mandato de Dios a perdonar. Hermanos, Dios sí manda a perdonar. Dios sí manda a perdonar, hermanos. Pero aquí Pablo no le manda a hacerlo, porque él confiaba que lo iba a hacer. Pablo estaba confiado de eso. Y sé que podemos pensar, hermanos, que en algún momento Filemón tenía todas estas emociones allí, el enojo, la ira, estuvieron presentes en ese momento. Pero eso no influenció a Filemón para que lo hiciera. No influenció ese odio para que perdonara a Onésimo. Nosotros, hermanos, debemos asumir que Filemón conocía la teología del perdón. Él la conocía muy bien. Podemos asumir, hermanos, que Filemón estaba familiarizado con Mateo 6, que dice que si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te va a perdonar a ti. Él conocía eso. Podemos asumir que Filemón conocía lo que dice Mateo 18, que tú debes perdonar a tu hermano 70 veces 7, de una manera indefinida. Podemos asumir, hermanos, que Filemón estaba seguro de la convicción de Pablo, como dice 2 Corintios 2:7, que el perdón es esencial para la vida del creyente. Él sabía, hermanos, que debía perdonar porque a él se le había perdonado mucho. Hermanos, Filemón sabía que Dios manda a perdonar. Él lo sabe muy bien, hermanos. Y es por eso que Pablo estaba seguro de que él lo iba a hacer. Estoy confiado, Filemón, estoy confiado de que vas a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. ¿Y qué te ha mandado a hacer, Filemón? Perdonar. Obedece a tu Dios. Perdona a Onésimo. Hermanos, Dios espera que sus hijos le obedezcan. Dios espera que sus hijos le obedezcamos, hermanos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué haces lo que haces? Nosotros comemos, hermanos, porque tenemos hambre, ¿cierto? Es una necesidad. Lo hacemos por eso. Nosotros dormimos porque tenemos sueño, ¿cierto? Es una necesidad en nuestras vidas. Trabajamos porque necesitamos sobrevivir, ¿cierto? Es una necesidad en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué obedecemos al Señor? ¿Por qué, hermanos? Porque es una necesidad hacerlo. Es una necesidad para el creyente obedecer a su Dios. El motivo por el que uno obedece a Dios, hermanos, es porque ella está sostenida por el amor mismo de obedecer a Dios. Es decir, el Hijo de Dios obedece a su Padre. Lo obedece, hermanos. Es un anhelo, es un deseo obedecer a su Salvador. El verdadero Hijo de Dios ama obedecer a Dios. Es algo necesario para nuestras vidas, para nuestro crecimiento, para nuestra vida espiritual. Hermanos, un creyente obediente, hace todo lo que Dios dice en su palabra. Si Dios dice algo en su palabra, hermanos, uno tiene que obedecerlo y punto. No hay más discusiones allí. No hay más discusión, hermanos. La pregunta es, podemos hacernos, ¿estamos nosotros obedeciendo a Dios? ¿Es este nuestro caso? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Eres completamente obediente a las cosas de Dios? ¿Acaso la gracia de Dios ha impregnado tu vida hasta la médula para hacer y para que fluya y afecte de manera divina tus fuerzas, tus acciones, tus palabras, tus pensamientos? ¿Acaso la gracia de Dios, hermanos, ha afectado tu obediencia? ¿Has dejado de hacer las cosas que hacías antes y ahora haces lo que dice la palabra de Dios? Esa es la obediencia a Dios. El Hijo de Dios ama obedecer a su Padre, queridos hermanos. ¿Saben qué, hermanos? Escucha esto, no solo la obediencia a Dios
es que tengas una apariencia de santidad en un aspecto de tu vida, mientras que por otro lado el pecado es soberano. No, hermanos. Es una obediencia completa. La obediencia a Dios debería estar afectando cada aspecto de nuestras vidas, aunque nuestra santidad no sea perfecta. Eso es la obediencia a Dios. Que amemos lo que Él nos ha dicho a través de su santa palabra. Y su palabra nos dice hoy, hermanos, a su iglesia, a su pueblo, que tienes que perdonar. Tienes que hacerlo, hermanos. Tenemos que hacerlo. Y Pablo estaba confiado de que Filemón lo haría. Hermanos, era tanta la confianza de Pablo, que mira lo que dice al final del versículo 21. Él dice, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¡Wow! ¿Qué dice Pablo aquí, hermanos? ¿Será que Pablo está llamando a la liberación de Onésimo? A la emancipación de Onésimo. Que lo libere de su esclavitud. No, hermanos. No se trata de liberar a Onésimo de su esclavitud. Cuando Pablo dice aquí que harás más de lo que te pido, está hablando en un sentido, hermanos, de mucha nobleza, de mucha generosidad, de mucha benevolencia, en un sentido magnánimo, grande para perdonar. Pablo le dice a Filemón, yo sé que no solo lo perdonarás, sino sé que harás más de lo que yo te he pedido. Tú serás más magnánimo, dice, serás más noble, serás más generoso en tu amor hacia Onésimo de lo que yo inclusive he asumido. Y lo sé, Filemón, porque confío en tu obediencia al Señor. Y esa obediencia, hermanos, de Filemón, era una obediencia voluntaria. Era una obediencia sin presión. No debido a la ley, hermanos. No debido al temor, sino debido a que Filemón tenía un corazón justo. Filemón obedecería a Dios, quien le mandó a perdonar, hermanos. Ese es el verdadero perdón, el que excede las expectativas. El verdadero corazón perdonador ama perdonar al que lo ha ofendido. No solo de palabras, sino de acciones. De eso está hablando Pablo aquí. Y Pablo confiaba en eso. Nosotros debemos obedecer a nuestro Dios. Y debemos obedecerlo, hermanos, para perdonar al que nos ha ofendido. Entonces vemos que el primer motivo para perdonar es la obediencia a Dios. Un verdadero hijo de Dios obedece a su Padre. El segundo motivo, hermanos, para perdonar es la responsabilidad espiritual. Vamos a explicar qué es eso. Versículo 22. Y dice el apóstol Pablo, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo expresa aquí su expectativa de ser liberado muy pronto de la prisión. Y le pide a Filemón que prepare una habitación para él. Sin duda, hermanos, esto debe haber estimulado a Filemón a conceder la petición de Pablo, dado que tendría que encontrarse con el apóstol Pablo en un futuro cercano. ¿Saben qué está diciendo Pablo aquí, hermanos? Filemón, más vale que hagas lo que te estoy pidiendo. Porque yo voy a ir a ver lo que hiciste. Yo voy a estar allí, Filemón. Prepárame el cuarto. Pablo aquí, hermanos, hace de su autoridad, pero de su autoridad espiritual. Pablo dice, yo voy a supervisarte lo que estás haciendo. Él no le dice a los corintios, mis queridos hermanos,
en 1 Corintios 4:21 que si era necesario, él iba a ir con una vara. No. Él no dice aquí eso. Esto no es una amenaza, es una motivación por parte de Pablo. Una motivación gentil. Es una promesa. Pablo es optimista y le dice, voy a ir para allá, Filemón. Comienza a orar por mi llegada. Vean eso allí, hermanos. El final del versículo 22 dice, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo fue muy astuto escribiendo todo esto. Esto es maravilloso. Él sabe que la soberanía de Dios cumple sus propósitos, pero también sabe, hermanos, que la soberanía de Dios cumple sus propósitos mediante las oraciones. Como dice un siervo de Dios, nadie puede estudiar la oración sin estudiar este versículo. Porque esto nos demuestra la soberanía de Dios al escuchar nuestras oraciones. Pablo dice, mi esperanza es que yo os seré concedido a ustedes y que el medio de que yo sea concedido a ustedes es mediante sus oraciones. Y eso lo vemos constantemente en las cartas del apóstol Pablo. Pablo siempre, en todas sus cartas, pide oraciones. Él siempre pide apoyo. Él solicita que estén a su lado. ¿Y qué nos recuerda esto a nuestras vidas, hermanos? Que es importante que cada uno de nosotros estemos orando por cada uno de nosotros. Eso es lo que es la iglesia, hermanos. Que estemos orando unos por otros. Si somos conscientes de ser los mismos en Cristo, debemos orar más unos por otros. Entonces, hermanos, yo quiero que se imaginen a Filemón allí, de nuevo, leyendo esto. Hermanos, si por algún momento Filemón pensó en no perdonar a Onésimo, cuando Filemón leyó esto, al saber, hermanos, que Pablo iba a ser liberado y que la primera parada iba a ser en su casa, de seguro esto afectó la manera en que actuaría hacia Onésimo. De seguro lo afectó, hermanos. Esto lo motivó a hacerlo, a perdonarlo. Con toda seguridad afectó. Porque si él no había perdonado de manera completa a Onésimo, Pablo lo iba a saber. ¿Y saben qué, hermanos? Él no iba a orar si no había perdonado a Onésimo. Él no iba a decir, oh Señor, trae pronto a Pablo. No, porque no lo había perdonado todavía. Él no iba a orar de esa manera si él no lo había perdonado. Pablo es tremendo aquí, hermanos. Literalmente pone a Onésimo, a Filemón en una esquina y le dice, yo voy a ir y estoy esperando que lo que me liberará son tus oraciones. ¿Qué creen que dijo Filemón? ¿Qué creen que dijo? Tengo que orar y tengo que perdonar a Onésimo. Eso es, hermanos. Eso es la responsabilidad espiritual. Que Filemón perdonara, no solo porque algún día tendría que rendirles cuentas al Señor de sus acciones, sino que iba a rendirles cuentas a Pablo cuando estuviera con él. Eso es la responsabilidad espiritual. Es decir, Filemón le debe rendir cuentas de sus acciones a Pablo, primero porque Pablo era su líder. Y segundo, hermanos, porque Pablo velaba por su alma, motivándolo al perdón. Y Filemón debía rendirle cuentas a Pablo por lo que él estaba mandando hacer. Hermanos, ¿por qué ustedes creen que Dios quiere una iglesia que se someta a la disciplina? En este caso, una disciplina preventiva. Que no es otra cosa, hermanos, que enseñar a los creyentes en sus responsabilidades como cristianos y como miembros de una iglesia. Eso es lo mismo cuando hablamos de pastorear a las ovejas. Estamos hablando de que el pastor se asegura de que las ovejas sean obedientes, asegurándose de que están haciendo lo que el gran pastor de sus almas quiere que hagan.
El pastor se asegura de ser obedientes a Dios. Él quiere que obedezcamos al pastor de los pastores, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Y los pastores velan por eso. Pablo estaba velando por Filemón para que perdonara. Eso es la responsabilidad que tenemos con nuestros líderes. Eso era la responsabilidad de Filemón para con Pablo. Déjame decirte, cada uno de nosotros es responsable ante sus líderes. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ellos tienen la responsabilidad ante Dios de velar por nuestras almas. Ellos van a rendir cuenta de eso. Y ellos deben hacer que usted sea responsable de sus acciones. En este caso, por el perdón. Esto es parte de la comunidad de gracia, hermanos. Eso es parte de la comunidad de la iglesia. Usted no anda por allí solo, sin ninguna responsabilidad ante sus líderes de la iglesia, hermanos. Si usted es miembro de esta iglesia, tiene que ser responsable ante ellos. Amén. Esto no es amenazante para ninguno de nosotros, hermanos. No lo vean como una amenaza. No es por obligación que tú lo haces. Es porque ahora tú comprendes que tienes líderes que te motivan gentilmente a hacer las cosas de Dios. Y esto incluye, hermanos, sujetarnos, obedecer, reconocer su autoridad. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que los creyentes no los motiva a hacer las cosas de forma mecánica, sino por el hecho, hermanos, que el Evangelio ha transformado sus vidas. Porque la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, ha transformado sus vidas. Y porque ahora son parte del cuerpo de Cristo, tú ahora eres miembro de la iglesia. Por lo tanto, debes ser responsable ante tus líderes. Eso debe ser motivo para que tú perdones. No solo estoy llamado a obedecer al Señor. No solo soy responsable ante mis líderes. Otro motivo para perdonar, en tercer lugar, hermanos, es el reconocimiento que no estoy solo, sino que soy parte de una comunión. Y este motivo está muy ligado con el anterior. Como dije, somos parte de la iglesia de Cristo. Somos parte de su iglesia. Y me temo aquí, mis queridos hermanos, que muchos no han comprendido lo que es la iglesia. Aquí hay muchos hermanos que no han comprendido lo que es la iglesia. No han comprendido muy bien lo que es la iglesia. Para no decir que no han comprendido nada de lo que es la iglesia. Esto es una afirmación maravillosa que hace Pablo aquí. Pablo todavía tiene la pluma en su mano y él escribe, él está escribiendo todavía. En el versículo 23, versículo 24, dice: te saludan Epafra, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo identifica a estos hombres, a Epafra como un compañero de prisiones. Él identifica a Marcos, a Aristarco, a Demas, a Lucas, sus colaboradores. 5 hombres, hermanos. 5 hombres preciados para el apóstol Pablo. 5 hombres preciados para Filemón. 5 hombres que conocen a Pablo y que conocen a Filemón muy bien. Y esto es muy interesante para nosotros, hermanos. Nosotros podríamos llamar esta pequeña comunión que habla Pablo aquí como la comunión del sufrimiento. Pablo en esta carta utiliza la palabra prisiones, hermanos, 5 veces. 5 veces en toda la carta.
la cual nos indica los sufrimientos por Cristo. Él lo hace en el versículo 1, Él lo hace en el versículo 9, en el versículo 10, en el versículo 13, en el versículo 23. Y aunque aquí en este versículo 23 nombra solamente a Epafras como su compañero de prisiones, hermanos, los demás colaboradores de seguro también estaban sufriendo por Pablo. Estaban sufriendo con él. De hecho, en otra carta llama a Aristarco compañero de prisiones también. Pero ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Por qué Pablo ahora sí incluye a estos hermanos? Bueno, él está diciendo a Filemón, Filemón, ¿sabes qué? Tú no puedes actuar solo. Tú no puedes actuar de manera independiente de tu comunión, Filemón. Tú no actúas solo. Si tú no perdonas, tú fracturarás el vínculo de amor que existe entre estos hombres y tú. Tú violarías las expectativas que ellos tienen de ti, Filemón. Tú vas a ser un mal ejemplo para ellos. Hermanos, de nuevo imagínense a Filemón allí leyendo esta carta. Y él lee y dice, y Pablo le dice, te saludan Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Y Filemón está allí leyendo, hermanos, ¿qué creen que dijo Filemón? Yo no puedo hacer simplemente lo que yo quiera. Yo no puedo hacer eso. Él está leyendo que le están mandando esta carta también a estos hombres. No puedo hacer las cosas como si existiera solo. Yo soy parte de estos hombres también. Yo soy parte de esta comunión de creyentes. Tú no solo, hermanos, tienes un nivel de responsabilidad con tu líder espiritual, sino que cada uno de nosotros tenemos responsabilidad con nuestro testimonio, con aquellos que son nuestros hermanos en la fe. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. 5 hombres, dice, te mandan saludo, Filemón. Ellos tienen expectativas elevadas de ti. Hermanos, Pablo comienza la carta nombrando solamente a Timoteo. Y ahora aquí nombra 5 hombres. ¿Para qué, hermanos? Para darle peso. Para que Filemón sepa que sus acciones involucran toda una comunidad de creyentes. No podemos andar siendo llaneros solitarios en el cristianismo. Si él no perdonaba a Onésimo, él iba a destruir su vínculo con estos hermanos. No podemos, hermanos. No podemos hacer las cosas de manera aislada. No podemos. Cada vez que pecamos, no solamente afecta nuestras vidas, no solamente afecta nuestras almas, sino que afectan a todos los que están a nuestro alrededor, hermanos. Si tú eres un miembro de esta iglesia, al tú no perdonar, cuando la persona ha venido a ti en arrepentimiento y te ha pedido perdón, tú estás fracturando tu comunión con los demás hermanos. Es así de simple. No le pongas otro nombre, hermanos. Estás fracturando la comunión con tus hermanos. El vínculo que tienes con ellos empieza a debilitarse. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la falta de perdón es un peligro para nuestra comunión. Es un peligro para nuestro gozo como cuerpo de Cristo. ¿Y saben qué es triste, hermano? Un cristiano sin gozo. ¿Saben qué es triste? Un cristiano sin comunión con sus hermanos. Demasiado triste, hermano. Un cristiano que no vive el amor del perdón como parte de su vida. Eso es triste. Un cristiano que pierde la dirección y la llenura del Espíritu Santo. Eso es triste. Por eso es que hace falta el perdón en nuestras vidas. Hace falta, hermanos. Es necesario. Lo necesitamos. Como saben, Satanás es experto, hermanos, en engañarnos.
Es experto para ocultar las consecuencias y el alcance del pecado. Es experto. Él quiere eso. Que no perdonemos. Que no nos amemos unos con otros. Si usted no perdona, lo que está haciendo nuevamente es fracturando su comunión con el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está haciendo, hermano. Por lo tanto, el perdón es obligatorio. ¿Escucharon eso? Es obligatorio. ¿Por qué, hermano? Porque soy llamado a obedecer a Dios en primer lugar. Segundo, porque soy responsable con mis líderes. Y en tercer lugar, porque soy parte del cuerpo de Cristo. Porque soy parte de una comunión en el cuerpo de Cristo. Somos una iglesia, hermano. Y si no hemos comprendido eso, estamos mal entonces. Estamos mal. Tenemos que ser conscientes de que somos parte del mismo cuerpo, cuya cabeza es Cristo Jesús. Algunos son manos, algunos son pies, algunos son ojos, pero todos somos parte del mismo cuerpo. Finalmente, el perdón es motivado por el reconocimiento que debo estar capacitado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Debo ser capacitado por la gracia de Dios. Versículo 25. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Mis hermanos, estas no son solo palabras finales, características de Pablo. Pablo así termina muchas de sus cartas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Que la gracia de Dios sea con vuestro espíritu. Así finaliza muchas de sus cartas Pablo. Pero hermanos, Pablo finaliza con las más hermosas palabras posibles. Él deja la pluma y le está diciendo a Filemón, solo quiero, Filemón, que tú recuerdes que para hacer esto vas a necesitar de la gracia del Señor Jesucristo. No lo vas a poder hacer tú solo, Filemón. La naturaleza humana no podrá perdonar esta ofensa. Necesitas del poder de la gracia de Cristo en tu vida para hacerlo. Es imposible hacerlo por tus propias fuerzas. No lo vas a lograr. Tu corazón está inclinado a no hacerlo. Tu mente siempre te trae las ofensas. Tu pecado de orgullo te lleva al odio, te lleva a la amargura. Por lo tanto, necesitas de la gracia de Cristo. Y solo así podrás perdonar a Onésimo. Como dije, hermanos, esto no es solamente una nota final. Es una bendición de parte de Pablo, que la gracia divina le sea concedido a Filemón y a toda su familia, a la iglesia de Colosas, que dice, las gracias de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. ¿Y para qué, hermanos? Para que pudieran perdonar a Onésimo. Esta carta, hermanos, fue dirigida a Filemón, pero también es dirigida a toda la familia, a toda la iglesia. Hermanos, de seguro la familia y los creyentes que estaban en la iglesia donde estaba Filemón tampoco podían perdonar a Onésimo. Y Pablo les dice que la gracia de Dios sea con todos ustedes para que pudieran perdonar. Hermanos, lo que Pablo está diciendo, lo que no es posible en la carne, porque la carne quiere venganza. La carne quiere que las cosas se dejen así. La carne quiere desquite, quiere venganza. La carne no quiere perdón, hermanos. Lo que no es posible en la carne, lo que no es posible por la ley, porque la ley quiere justicia, lo que no es posible por estas cosas, hermanos, sí es posible por la gracia de Cristo. Es posible. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la gracia de Cristo es la misma gracia que permitió que Cristo nos perdonara a nosotros. Y Pablo le dice a Filemón
que tú, Filemón, y toda la iglesia tengan esa misma gracia para perdonar, la gracia que le permitió Cristo a perdonar a cada uno de nosotros, la gracia que Cristo le permitió perdonarlo a él. Eso lo debía motivar al perdón, hermanos. Por eso debía hacerlo. Si él era un verdadero hijo de Dios, esa gracia de Cristo lo iba a capacitar a perdonar. Y así lo iba a poder lograr. Y por supuesto, hermanos, eso también aplica para nosotros hoy en día. Vean lo que dice Pablo: solo podrás hacerlo por la gracia de Cristo. Una gracia que está en ti y que está en mí. Si tú no comprendes esto, hermanos, créanme que será difícil perdonar. Será muy difícil perdonar. Escucha esto, hermanos. La gracia que está disponible para nosotros, esa gracia de Cristo que está disponible para nosotros, significa que recibimos poder de lo alto. Y ese poder de lo alto, hermanos, esa gracia es mucho más poderosa que el pecado. ¿Escuchaste eso? Esa gracia es más poderosa que el pecado que mora en nosotros. Este poder de lo alto, esa gracia, hermanos, es más poderosa, es más grande. Es suficiente para llevarnos a través de cada tentación sin pecar. Dios nos ha dado ese poder cuando nos convertimos a Él. Nos dio de su Espíritu Santo. Y esa gracia que tenemos en Cristo Jesús nos ayuda en todo momento. Y la palabra de Dios lo confirma, hermanos. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y recibir esa gracia en el momento más oportuno, cuando la necesitemos. Entonces no debemos dejar que esta gracia sea en vano en nuestras vidas. Un espíritu que no perdona, hermanos, no solo es contradictorio para alguien que ha sido totalmente perdonado por Dios por la sangre de Cristo. Es contradictorio. Esto, hermanos, conlleva al castigo de Dios en lugar de misericordia. Y esto lo entendió muy bien Pablo al escribir en 1 Timoteo 1:16, al saber lo que había sido antes. Pablo había sido un perseguidor de la iglesia y por esta razón dice en 1 Timoteo 1:16, por esta razón recibí, ¿qué cosa? Misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia. Misericordia, hermanos. Eso es lo que muestra Cristo para con nosotros, misericordia. Estos son los motivos para que usted pueda perdonar. O son los motivos para que usted perdone. Usted lo motiva, en primer lugar, a obedecer a Dios. Usted lo motiva a cumplir con sus responsabilidades para con sus líderes. Usted lo motiva a mantener intacta la comunión de gracia, la comunión con sus hermanos. El no poder o el no querer fracturar esa comunión. Y usted lo motiva, hermanos, porque puede hacerlo solamente por el poder de la gracia de Cristo, quien lo ha perdonado a usted. Por eso debe perdonar. Esos son los 4 motivos para que perdone. Y esto lo hemos señalado muchísimas veces. Pero a mí me gusta el efecto que hacen estas palabras para con nuestras vidas. El perdón, hermanos, es el acto más parecido a Dios y más parecido a Cristo que un cristiano puede tener. ¿Escucharon eso, hermanos? Es el acto más parecido a Dios y a Cristo que nosotros podamos tener. Usted nunca, escúchalo, nunca se parece tanto a Dios y tanto a Cristo como cuando perdona, porque eso es lo que hace Cristo diariamente con nosotros.
Eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, perdonando cada uno de nuestros pecados, hermanos. Esto lo hemos escuchado muchísimas veces. Los pasados, los presentes, los futuros, no hay más condenación. Su obra fue completa. Cristo dijo, consumado es. Cancélale la deuda a Dios. Yo pagué el precio, dice Cristo. Yo lo pagué. Y vemos esta carta, hermanos, de Filemón, estos 25 versículos que son tan explosivos en nuestras vidas, nos han dicho tanto. Nos dan un vistazo de cómo pueden lucir nuestras vidas cuando vemos el Evangelio en acción, cuando profundizamos el Evangelio. Y la pregunta que quiero que medites en esta mañana, hermanos, ¿cómo no desear que Dios conceda que nuestras iglesias o que nuestra iglesia reflejen el amor al perdonar? ¿Cómo no desear eso, hermanos? Una iglesia que tenga un verdadero espíritu perdonador. Los cristianos, hermanos, nos amamos porque Dios nos amó primero. Nos amamos unos con otros. Buscamos servirle a Él porque Él nos ha perdonado. Buscamos servir a otros porque Él nos ha perdonado. Buscamos la reconciliación entre hermanos en la fe porque Cristo nos reconcilió con el Padre y ahora somos de Él. Le pertenecemos a Cristo. Eso es lo hermoso de esta carta. 4 mensajes, hermanos. Hemos hablado sobre el perdón. Como dije, ni una sola palabra se mencionó del perdón. Ni una sola palabra del perdón. Pero ¿cuánto nos habla de eso? Este es el final de este libro, hermano. Pero no es el final de la historia. ¿Cómo terminó la historia, hermanos? Sin duda alguna, Filemón perdonó a Onésimo. Debemos estar convencidos de eso. Esto no lo dice el texto, pero debemos tener la confianza que si esta carta, hermanos, si esta carta Dios permitió que fuera colocada en el canon bíblico, fue para darnos un gran testimonio sobre el perdón. De seguro Pablo fue liberado de su encarcelamiento. De hecho, así fue. Él hizo muchos viajes después de esto. Y seguramente, hermanos, ¿a dónde fue? Una de sus paradas fue a Colosas, a la casa de Filemón. Entonces, él debió saber lo que hizo Filemón, lo que pasó. ¿Y qué pasó, hermanos? Que Filemón perdonó a Onésimo. Eso fue lo que pasó. Algunos eruditos bíblicos dicen que probablemente esta es una carta o es una de las grandes historias de la época apostólica. Y podemos estar seguros de eso, hermanos. Es una hermosa carta porque es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Cada palabra, hermanos, cada palabra, cada coma, cada punto fue colocado perfectamente en esta carta. Es una carta que circuló por todos lados. Hasta el día de hoy, hermanos. Dios permitió en el tiempo permanecer esta carta como un testimonio, como dijo, para el perdón. Y eso para todas las generaciones, mis queridos hermanos. Es una gran lección sobre el perdón. 4 motivos, hermanos. 4 motivos para perdonar. Ser obediente a Dios. Nuestra responsabilidad como miembros ante nuestros líderes. Responsabilidad como miembros para nuestros hermanos. Y el saber que somos capacitados por la gracia de Dios para hacerlo. Damos gloria a Dios por su santa palabra, hermanos. Es hermoso la palabra de Dios. Y que Dios nos conceda, mis queridos hermanos, en el día de hoy, poder hacerlo cada día más. Perdonándonos unos con otros, día tras día, sin importar la ofensa que te hayan hecho, hermano. El perdón
Es una necesidad para nuestras almas, para nuestras vidas. Que podamos hacerlo, mis queridos hermanos, por su infinita gracia. Amén. Vamos a orar.